Depresión espiritual, sus causas y su cura, de David Martin Lloyd-Jones, 1899-1981. Capítulo primero. Consideraciones generales. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Espera en Dios, pues todavía he de alabarle. Salvación de su rostro. Salmo 42, 5 y 11. La manera más sencilla de referirse a los 5 libros de los Salmos es decir que estos eran el libro inspirado de oración y alabanza de Israel. En ellos se revela la verdad, y no de modo abstracto, sino en términos de la experiencia humana. Esta verdad revelada se funda en las emociones, deseos y sufrimientos del pueblo de Dios, mediante las circunstancias por las que ellos atraviesan. Tan cierta es esta descripción de los salmos que, a través de los siglos, han probado ser fuente de gran solaz y de aliento para el pueblo de Dios, es decir, los hijos de Israel y los miembros de la Iglesia cristiana. En ellos podemos observar a nobles almas que luchan con sus problemas y con ellas mismas. En ellos dialogan consigo mismas, desnudan su corazón, analizan sus problemas, se reprenden y se estimulan. Algunas veces eufóricas, otras veces deprimidas, pero siempre honradas consigo mismas. Por eso los salmos nos resultan tan valiosos siempre y cuando también nosotros seamos honrados con nosotros mismos. En este salmo en particular que nos proponemos considerar, el salmista se halla infeliz y en problemas. De allí su dramático clamor, expresado en estos términos: ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Espera en Dios, pues todavía he de alabarle. Salvación de mi rostro y mi Dios. Salmo 42, 11. Tal declaración, que se encuentra repetida en este salmo, también se encuentra en el salmo siguiente, es decir, en el Salmo 43, que algunos consideran parte de esta misma declaración y no un salmo aparte. Esto es una cuestión aún no determinada y en realidad carece de importancia. Lo cierto es que tal declaración se repite en ambos salmos, pues la hallamos también al final del Salmo 43. El salmista hace una relación de su infelicidad, de la infelicidad de su alma, condición por la que atravesaba al momento de escribir estas palabras, y nos habla de la causa de su infelicidad. Tal vez en este momento específico no le era posible reunirse con otros en la adoración pública en la casa de Dios. Y no solo eso, resulta evidente que era víctima de los ataques de ciertos enemigos. No faltaban los que hacían todo lo posible por deprimirlo, y él así nos lo hace saber. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa principalmente es la forma en que él encara la situación y su modo de tratarse a sí mismo. Dicho de otra manera, nuestro tema es lo que puede llamarse depresión espiritual, así como sus causas y el modo de tratarla. Es interesante notar la frecuencia con que se tratan las escrituras este tema en particular, y la única solución a la que puede llegarse es que esta es una condición muy común, que parece haber afligido al pueblo de Dios desde el principio mismo, ya que se habla de ella y se le trata lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Esto en sí mismo bastaría para llamar nuestra atención, pero también lo señalo porque en muchos sentidos parece ser el problema particular que enfrentan muchos en el pueblo de Dios y algo que les preocupa en nuestros días. Hay muchas razones para ello, y, sin duda, una de las principales razones son los terribles acontecimientos que hemos experimentado en esta generación, es decir, las 2 guerras mundiales y los consecuentes levantamientos. Y aunque no tengo la menor duda de que esta es la razón parcial, de ningún modo es la única razón. Pero cualquiera que ella sea, no puede negarse el hecho de que hay muchísimos cristianos que dan la impresión de ser infelices. Están abatidos, angustiados, y allí me interesa en el tema. Al analizar ampliamente este asunto, debemos girar en torno a 2 focos. Antes que nada, debemos ver qué nos enseña la Biblia en relación con este asunto.
Luego proceder a examinar en la Biblia algunos ejemplos o casos notables de tal condición, a fin de observar el comportamiento de las personas involucradas y el modo en que Dios las trató. He aquí un buen método para encarar cualquier problema en la vida espiritual. Siempre es conveniente empezar por la Biblia, donde hay enseñanzas explícitas acerca de toda circunstancia. También es conveniente considerar los ejemplos e ilustraciones de esta misma fuente. Ambos métodos pueden sernos de gran ayuda, y quisiera en este punto recalcar la importancia de seguir uno y otro. Hay quienes solo muestran interés por las ilustraciones, por los relatos, pero si descuidadamente pasamos por alto los principios presentes en estos relatos, probablemente terminaremos agravando nuestra propia condición. Aunque puede ser muy provechoso considerar los ejemplos y las ilustraciones, es de capital importancia sacar primero las enseñanzas. Mucha gente parece estar en problemas porque de una u otra manera vive las experiencias de otro o quisiera vivirlas. Con frecuencia esta gente pierde el rumbo de manera irremediable. Y esto le sucede por poner la vista en las personas y en las historias, en vez de procurar captar primero las enseñanzas. Nuestro conocimiento de la Biblia debiera habernos prevenido y salvaguardado de este peligro específico, pues invariablemente hace ambas cosas, como veremos en el desarrollo de nuestro tema. Contamos con esta gran enseñanza doctrinal clara y sencilla, a la que Dios, en su gracia, ha sumado también las ilustraciones para que podamos ver en práctica estos grandes principios. No hace falta explicar por qué juzgo importante que encaremos este asunto. Lo hago en parte por los que se hallan en esta situación, a fin de que puedan librarse de su infelicidad, de su inquietud, de su falta de tranquilidad, de su tensión, de su perturbador estado tan perfectamente nos describe el salmista en este salmo específico. Es muy triste ver que hay cristianos que pasan en tal condición la mayor parte de su vida en este mundo, lo cual no significa que no sean cristianos, sino que se están perdiendo de mucho. Y de tal modo lo están perdiendo, que es importante investigar en su totalidad esta depresión espiritual tan claramente bosquejada en este salmo, al menos por el bien de ellos mismos. Pero hay otra razón más importante, y es que debemos enfrentar este problema por el bien del reino de Dios y por su gloria. En cierto sentido, un cristiano deprimido es una contradicción de términos y habla en contra del Evangelio. Los días en que vivimos son pragmáticos. La gente de hoy no tiene interés en la verdad, sino en los resultados. Solo quieren saber si algo funciona. Frenéticamente buscan y rebuscan algo que pueda ayudarlos. Nosotros creemos que Dios extiende su reino, en parte, por medio de su pueblo, y sabemos que no en pocas ocasiones algunos de los acontecimientos más notables en la historia de la Iglesia los ha efectuado Dios por medio de gente común, que vivía con sencillez su vida cristiana. Por tanto, nada es más importante que librarnos de una condición que da a quien nos mira la impresión de ser cristiano. Significa ser infeliz y andar triste y moribundo, y que los cristianos menosprecian la alegría y viven solo para trabajar. Son muchos los que aducen tal razón para no ser cristianos y para renunciar a todo interés que pudieran haber tenido en la fe cristiana. Miren a los cristianos, exclaman, miren la impresión que dan. Son muy afectos a compararnos con la gente del mundo, gente que se muestra emocionada por aquello en lo que cree, sea lo que sea. Muy emocionados, gritan en sus juegos de fútbol, hablan de las películas que han visto y quieren que todo el mundo lo sepa. Los cristianos, por el contrario, con demasiada frecuencia, dan la impresión de estar perpetuamente tristes, de ser infelices, faltos de libertad y carentes de gozo. No hay duda de que esta es la razón principal por la que un gran número de gente ha dejado de interesarse en el cristianismo. Seamos enteramente francos y admitamos que en cierto modo su actitud se justifica. Tenemos que admitir que su crítica es justa. Nos corresponde, por tanto, representar a Cristo y a su causa, y a su mensaje y poder, de tal modo que hombres y mujeres, lejos de vernos como enemigos, queden impresionados al observarnos y se sientan atraídos cualesquiera que sea nuestra circunstancia o condición. Y esto no solo por nuestro propio bien, sino también por el bien del reino de Dios y por la gloria de Cristo, en quien creemos.
Debemos vivir de tal manera que ellos se sientan impulsados a decir, quiera Dios permitirme ser así, quiera Dios permitirme vivir en este mundo como vive esta persona. Obviamente, si nosotros mismos estamos abatidos, nunca vamos a poder funcionar así. Por el momento quiero que dirijamos nuestra atención a nuestro tema general. Quiero estudiar y considerar sus causas en general y también ver cómo podríamos tratar en términos generales esta condición en nosotros mismos si es que padecemos de ella. Una vez que la hayamos observado, estaremos en condiciones de entrar a un análisis más detallado de tal condición. Y yo recalcaría la importancia de hacerlo así. Si en la historia de la Iglesia de este país examinamos las obras y los escritos de gente famosa por su trabajo en este problema especial, invariablemente encontraremos que ellos lo han tratado del mismo modo. Sé muy bien que no es esto lo que se acostumbra a hacer hoy. Andamos tan deprisa que todo lo queremos de inmediato. Creemos que toda verdad puede formularse en unos cuantos minutos, pero lo cierto es que eso no es posible. Y la razón por la que muchos hoy en día viven vidas cristianas superficiales es porque no quieren dedicar tiempo para el autoexamen. Recurriré a un ejemplo. Con frecuencia oímos decir que hay quienes tienen dificultad para llevar a cabo algún tratamiento prescripto por un médico. Van al médico y éste les dice lo que deben hacer y vuelven a casa creyendo que saben exactamente lo que hay que hacer. Sin embargo, cuando están por iniciar el tratamiento se dan cuenta de que el médico no les dio instrucciones suficientemente detalladas, sino que habló en términos generales, sin entrar nunca en detalles. De modo que se encuentran perplejos y no saben qué hacer ni recuerdan cómo exactamente ha de aplicarse el tratamiento. Lo mismo se aplica a la enseñanza. El maestro sabio siempre comienza estableciendo los principios generales, pero sin dejar de desarrollarlos detalladamente. Los enunciados generales no bastan por sí mismos, también hay que llegar a lo específico. Sin embargo, de momento nos ocuparemos del aspecto general. Antes que nada veamos cuál es la situación, y no podríamos hallar mejor descripción que la que este hombre nos ofrece aquí, un cuadro extraordinariamente exacto de depresión espiritual. Al leer las palabras casi podemos ver el rostro de este hombre, derrotado y deprimido. En relación con esto se nota una diferencia entre el versículo 5 y el versículo 11. Mientras que el versículo 11 se lee, ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Espera en Dios, pues todavía he de alabarle. Salvación de mi rostro y mi Dios. En el versículo 5 se lee, ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Espera en Dios, pues todavía he de alabarle. Salvación de su rostro. En el versículo 5 el salmista declara que siempre es de ayuda ver el rostro de Dios, pero en el versículo 11 habla de mi rostro. Dicho de otra manera, el hombre que se encuentra desalentado, perturbado y miserable, infeliz y deprimido, siempre lo manifiesta en su rostro. Se le ve inquieto y preocupado. Basta mirarlo para ver su condición. Y en efecto, el salmista lo reconoce y lo dice, sí, pero cuando realmente miro a Dios mejoro yo y mejora mi rostro. Él es la salvación de mi rostro. Pierdo entonces esa apariencia cansada, macilenta y abatida, molesta e introspectiva, y empiezo a verme sereno y tranquilo, equilibrado y radiante. Esto no es ponerse una máscara, sino que es algo inevitable. Si estamos deprimidos o infelices, querámoslo o no, lo manifestamos en nuestra cara. Por otra parte, si estamos en buenas relaciones con Dios y en una condición verdaderamente espiritual, esto inevitablemente hallará expresión en nuestro rostro. Sin embargo, no estoy sugiriendo que siempre debamos andar con esa sonrisa hueca en la cara que algunos consideran la manifestación esencial del verdadero gozo cristiano. No tenemos que ponernos nada, porque ese gozo estará allí y no podremos menos que expresarlo. Él es la salvación de mi rostro. Pero miremos otra vez el cuadro de este pobre hombre nos ofrece. Parece, por así decirlo, que estuviera cargando sobre su espalda el universo entero. Está agobiado, triste, afligido, perplejo. Y no solo eso, también llora. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Se ahoga en llanto, y todo porque se halla perplejo y temeroso. Le preocupa su persona, le preocupa lo que sucede, le angustia que sus enemigos lo ataquen y hagan insinuaciones acerca de él y su Dios. Todo parece habérsele caído encima.
no puede controlar sus sentimientos, va incluso más allá y nos dice que esto ha afectado su apetito, nos dice que sus lágrimas son su pan. Todos conocemos este fenómeno. Cuando estamos preocupados y llenos de ansiedad, perdemos el apetito y no queremos probar bocado. A decir verdad, hasta nos parece repulsiva la comida. Ahora bien, aunque esta es una condición interesante aún desde el punto de vista puramente físico y médico, no debemos detenernos aquí, a no ser para subrayar la importancia que tiene reconocer el cuadro que presenta. El problema de esta condición es que mientras la estamos experimentando, con frecuencia no advertimos la impresión que ocasionan los demás. De modo que no está mal que miremos el cuadro objetivo, ya que debiéramos preocuparnos de tal impresión. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos como nos ven los demás, habríamos dado un paso gigantesco hacia la victoria y la liberación. Conviene, pues, que nos miremos a nosotros mismos y tratemos de conjurar esa imagen que proyectamos a los demás de una persona deprimida y sollozante, que no quiere comer ni ver a nadie, y que tanto le preocupan todas sus miserias que acaban por dar la impresión de alguien melancólico y deprimido. Después de esta descripción general ya podemos proceder a establecer algunas de las causas generales de esta condición. En primer término y como algo de suma importancia, no dudaría yo en mencionar el temperamento. Después de todo, hay ciertos distintos tipos de personas. Habrá quien se sorprenda de que haya puesto yo esto en primer lugar. Habrá quien diga, cuando usted habla de los cristianos, no debería considerar el temperamento ni sus varios tipos. Es un hecho que el cristianismo ha puesto fin a todo eso y usted no debiera traer a colación tales consideraciones en un asunto como este. Tal objeción es muy importante y merece una respuesta. Empecemos por decir que el temperamento, la psicología y el maquillaje no afectan en nada la cuestión de nuestra salvación. Gracias a Dios, este es el fundamento mismo de nuestra postura cristiana. No importa cuál sea nuestro temperamento, todos somos salvados del mismo modo, por el mismo acto de Dios realizado en su Hijo y a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal es nuestra respuesta a la psicología y a la crítica del cristianismo que a menudo resulta del estudio de la psicología. Pero debo aclarar lo siguiente. No importa de qué trasfondo vengamos, ni cuál sea el temperamento que hayamos recibido en este mundo, todo ello no afecta en nada a la cuestión de la salvación. No reconocemos en ella un complejo religioso, más bien nos gloriamos en el hecho de que la historia de la Iglesia aporta abundantes pruebas de que en la Iglesia del Dios viviente se ha encontrado todo tipo imaginable de temperamento y todavía se le encuentra hoy. Pero aunque recalco con todas mis fuerzas el hecho de que el temperamento no afecta en nada a la cuestión de nuestra salvación fundamental, me apresuro igualmente a subrayar el hecho de que el temperamento sí tiene un gran efecto en la experiencia misma de la vida cristiana, y que cuando se trata de diagnosticar una condición tal como la depresión espiritual, se debe comenzar por allí y hay que ponerlo en primer término. Dicho de otra manera, y tal como yo entiendo la enseñanza bíblica en relación con esto, no hay nada más importante que llegar a conocernos a nosotros mismos, sin dilación alguna y lo más pronto posible. Pues lo cierto es que aunque todos juntos seamos cristianos, también somos todos diferentes y los problemas y las dificultades, las perplejidades y las pruebas con las que podemos llegar a encontrarnos están en gran medida determinadas por nuestras diferencias de tipo y de temperamento. Por supuesto, estamos todos en la misma lucha, pues compartimos la misma salvación común y tenemos la misma necesidad fundamental, pero las manifestaciones del problema varían de uno a otro caso y de una persona a otra persona. Al tratar esta condición, nada hay más fútil que actuar sobre el supuesto de que todos los cristianos son idénticos en todo, pues no lo son, ni se supone que debieran serlo. Aquí, una vez más, puedo ilustrar mejor lo que quiero decir tomando un ejemplo de otro campo. Todos nosotros somos seres humanos y, como tales, tenemos fundamentalmente la misma constitución. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que no hay dos personas iguales y que de hecho todos somos diferentes en muchos sentidos. Ahora bien, frecuentemente nos cruzamos con gente que defiende maneras de vivir o de tratar enfermedades, que pasan completamente por alto este hecho fundamental y que por lo tanto obviamente están equivocadas.
Gente así pondría todo el universo bajo la misma dieta, con la seguridad de que esta dieta universal puede curar a todo el mundo. Esto, digo yo, es imposible, y por definición totalmente erróneo. Con frecuencia he dicho que la primera ley fundamental de la dietética es aquel viejo refrán que dice: lo que para uno es vida, para otro es veneno, ni más ni menos. Pero esto, que en cierto modo es divertido, y es por otra parte un principio fundamental y de vida o muerte para la dietética, por constitución física somos diferentes, de modo que sugerir que una misma dieta es buena para todos es incurrir en una falacia de fondo. Todos somos seres humanos, pero como tales somos también físicamente diferentes. O bien, para tomar otro ejemplo, fijémonos en la tendencia a insistir en que en la escuela todos los niños hagan ejercicios gimnásticos. Que he aquí, nuevamente, la misma falacia evidente. Todos diferimos en la longitud de nuestras extremidades, de modo que no es razonable establecer una regla inflexible y expedita que abarque a todos los tipos humanos. Algunos tienen aptitud para la gimnasia y otros no. Así que sugerir que todo niño deba realizar la misma actividad física es tan absurdo como poner a todos bajo una misma dieta. Todos necesitamos hacer ejercicio, pero no del mismo modo ni con la misma frecuencia. Todo lo anterior es para dar un ejemplo de la tendencia a estandarizarlo todo, y lo que quiero dejar en claro es que no es posible establecer esta clase de legislación universal como si los hombres fueran máquinas. Sí, como lo he venido demostrando, esto es erróneo en el campo físico, lo es todavía más en el campo espiritual. Es a todas luces evidente que podemos dividir a los seres humanos en dos grupos principales. Hay los llamados introvertidos y los extrovertidos. Hay los que generalmente están mirando hacia adentro y los que siempre están mirando hacia afuera. Y es de importancia capital no solo que sepamos a qué grupo pertenecemos, sino, más aún, que esta condición de depresión espiritual tiende a afectar más a unos que a otros. Tenemos que empezar por conocernos y por entendernos a nosotros mismos. Hay un tipo de persona particularmente propenso a la depresión espiritual, lo que no significa que sea peor que los demás. A decir verdad, este sería un buen momento para decir que con frecuencia la gente que más gloriosamente sobresale en la historia de la Iglesia ha sido gente del tipo que estamos considerando. Algunos de los más grandes santos pertenecían al grupo de los introvertidos. El extrovertido es, por lo general, una persona más superficial. En el campo de lo natural se da el tipo de persona que tiende a estar siempre analizándose y analizando todo lo que hace y a preocuparse por los efectos posibles de sus acciones. Este tipo de persona siempre vuelve al punto de partida y siempre está llena de vanos arrepentimientos. Puede tratarse de algo que hizo una sola vez, pero que él no puede olvidar. Y aunque no puede revertir lo hecho, todavía pasa el tiempo analizándose, juzgándose y culpándose. Todos conocemos este tipo de persona. Ahora bien, todo esto se transfiere al campo espiritual y a su vida espiritual. En otras palabras, el peligro evidente para estas personas es que se tornan enfermizas. Ya he dicho que podría citar nombres, y ciertamente el gran Henry Martyn pertenecía a este tipo. No es posible leer la vida de este hombre de Dios sin descubrir de inmediato que él pertenecía al tipo introspectivo. Martyn era introvertido y sufría de una obvia tendencia a la morbidez y a la introspección. Estos dos términos nos recuerdan que el problema fundamental de esta gente es que no siempre tienen cuidado de trazar la línea divisoria entre el autoexamen y la introspección. Todos estamos de acuerdo en que debemos examinarnos a nosotros mismos, pero también estamos de acuerdo en que la introspección y la morbidez son negativas. Pero ¿cuál es la diferencia entre examinarse a uno mismo y volverse introspectivo? Propongo que pasemos del autoexamen a la introspección cuando, en cierto sentido, no hacemos más que examinarnos a nosotros mismos. Y cuando tal autoexamen llega a ser el objetivo principal y de mayor importancia en nuestra vida. Se espera de nosotros algún autoexamen periódico, pero cuando lo hacemos siempre y por costumbre y ponemos nuestra alma sobre una mesa de disecciones, hemos caído ya en la introspección. Y cuando siempre hablamos con los demás acerca de nosotros mismos y de nuestros problemas y nuestras dificultades, y siempre nos dirigimos a ellos con el ceño fruncido y les decimos estoy en un aprieto, esto probablemente significa que siempre estamos centrados en nosotros mismos. Esto es introspección,
y con el tiempo nos lleva a lo que se conoce como morbidez. Esto debe ser siempre nuestro punto de partida. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? ¿Conocemos nuestros propios peligros? ¿Sabemos a qué estamos particularmente sujetos? La Biblia rebosa de enseñanzas al respecto. La Biblia nos advierte que debemos tener cuidado de nuestra fuerza y de nuestra debilidad. Allí está un Moisés, de quien se nos dice que era el hombre más humilde que el mundo haya conocido. Sin embargo, su gran pecado, su gran falta, radicó precisamente en eso. Impuso su propia voluntad y se enojó. Debemos cuidar de nuestra fuerza y de nuestra debilidad. La esencia de la sabiduría consiste en darnos cuenta por nosotros mismos de este punto fundamental. Si yo soy introvertido por naturaleza, debo siempre cuidar este aspecto y tomar medidas para contrarrestarlo, a fin de evitar que inconscientemente caiga yo en un estado de morbidez. Del mismo modo, el extrovertido debe conocerse a sí mismo y cuidarse de las tentaciones típicas de su naturaleza. Algunos de nosotros, por nuestra propia naturaleza y por el tipo al cual pertenecemos, estamos más propensos que otros a caer víctimas de esta enfermedad espiritual, llamada depresión espiritual. Y no estamos solos. Contamos con la compañía de Jeremías y de Juan el Bautista, de Pablo y Lutero, y de muchos otros. Tremenda compañía, en verdad. Pero no podemos formar parte de ella sin quedar inusitadamente sujetos a este tipo particular de prueba. Pero pasemos a la segunda causa principal, las condiciones físicas. ¿Alguien se ha quedado nuevamente sorprendido? ¿Mantiene alguien el punto de vista de que por ser cristiano la condición de su cuerpo no es importante? Bien, si hay alguien que piense así, pronto quedará desilusionado. Las condiciones físicas juegan su parte en todo esto. Es muy difícil trazar la línea divisoria entre causa y la anterior, ya que el temperamento parece estar en cierto modo controlado por las condiciones físicas, y hay quienes por su constitución en un sentido casi físico están propensas a esta condición. En otras palabras, hay ciertos padecimientos físicos que tienden a promover la depresión. Me parece que Thomas Carlyle constituye un buen ejemplo de esto, o tomemos a Charles Spurgeon, ese gran predicador del siglo pasado, uno de los verdaderos grandes predicadores de todos los tiempos, que casi durante 40 años predicó en Londres. Este gran hombre estaba sujeto a la depresión espiritual, y la razón principal en su caso fue, indudablemente, el hecho de padecer de una condición gotosa, que finalmente lo mató. Spurgeon tuvo que enfrentar con frecuencia, a veces con grandes sufrimientos, ataques de depresión espiritual. La propensión a caer en una depresión aguda va siempre de la mano con la gota, mal que Spurgeon heredó de sus antepasados. Y me he encontrado con casos de personas que vienen a hablarme de estas cuestiones cuyo problema me parece que es claramente de carácter físico. En términos generales, dentro de este grupo se encuentran el cansancio, la tensión excesiva y toda clase de enfermedades. No podemos separar lo espiritual de lo físico, pues somos cuerpo, mente y espíritu. Los más grandes y mejores cristianos están más propensos a sufrir un ataque de depresión espiritual cuando están físicamente débiles que en cualquier otro momento. Y de esto hay grandes ejemplos en las Escrituras. Al llegar a este punto, es necesario hacer una advertencia. No debemos olvidarnos de la existencia del diablo, ni permitirle hacernos creer que es espiritual, lo que fundamentalmente es físico. Pero al trazar tal distinción debemos cuidar todos los flancos, pues de cederle el paso a la condición física, seremos reos de culpa en un sentido espiritual. Sin embargo, si reconocemos que lo físico puede ser en gran parte responsable de nuestra condición espiritual y dejamos margen para ello, estaremos en mejores condiciones de tratar con lo espiritual. Otra causa frecuente de depresión espiritual es lo que podríamos llamar una reacción, ya sea después de haber recibido una bendición extraordinaria o bien después de haber experimentado algo insólito y excepcional. Espero en algún momento llamar la atención al caso de Elías, cuando éste se hallaba a la sombra del enebro. No me cabe la menor duda de que el mayor problema de Elías era que después de lo sucedido en el Monte Carmelo, 1 Reyes 19, se hallaba presa de una gran reacción. Esta misma experiencia la vivió Abraham en Génesis 15. Por tal razón, cuando la gente viene a mí y me cuenta que ha tenido una experiencia notable, aunque me regocijo con ellos y le doy gracias a Dios, no dejo de observarlo siempre con cuidado, quedándome a la expectativa y con cierta aprensión por ellos, temeroso de que aparezca alguna reacción. No siempre ocurre así, pero si no estamos conscientes de tal peligro, puede suceder.
si nos diéramos cuenta de que cuando Dios le place darnos alguna bendición excepcional, debemos luego mantenernos excepcionalmente atentos, podríamos evitar esta reacción que tan frecuentemente tiende a presentarse. Llegamos ahora a la siguiente causa. En cierto modo y en última instancia, la única verdadera causa de la depresión espiritual es el diablo, enemigo de nuestras almas. El diablo puede sacar de nuestro temperamento y de nuestra condición física. De tal manera nos maneja que en vez de mantener nuestro temperamento donde debíamos mantenerlo, le permitimos que nos controle y nos gobierne. Son innumerables los caminos por los que puede el diablo provocar la depresión espiritual. Siempre debemos tenerlo presente. El diablo tiene como objetivo deprimir al pueblo de Dios, de modo que él pueda dirigirse al hombre mundano y decirle: he aquí al pueblo de Dios. ¿Quieres ser como ellos? Obviamente la estrategia total del adversario de nuestras almas y adversario de Dios consiste en deprimirnos y hacer que nos veamos como se veía este hombre cuando atravesaba por este periodo de infelicidad. A decir verdad, puedo finalmente formular esto de la siguiente manera. La causa fundamental de la depresión espiritual es la incredulidad. Si nos rendimos ante el diablo y caemos ante sus ataques, es porque en vez de escuchar a Dios, lo escuchamos a él. Por esto el salmista continúa diciéndose a sí misma: espera en Dios, pues todavía lo alabaré. Él mismo se hace presente a Dios. ¿Por qué? Porque estaba deprimido y se había olvidado de Dios, de modo que su fe y su confianza en Dios y en su poder y su relación con Él no eran las que debían ser. En realidad, podemos resumir todo lo anterior diciendo que en última instancia la verdadera causa es simplemente la incredulidad por sí misma. Ahora que ya hemos considerado las causas, ¿qué haremos en cuanto al tratamiento general? Lo diré aquí muy brevemente. Lo primero que debemos aprender es lo que aprendió el salmista. Debemos aprender a hacernos cargo de nosotros mismos. El salmista no se contentó con postrarse y compadecerse de sí mismo, sino que hizo algo al respecto. Se hizo cargo de sí mismo. Y no solo eso, sino que hizo algo aún más importante. Habló consigo mismo. El salmista se dirige a sí mismo cuando dice: ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila? Dialoga consigo mismo, conversa consigo mismo. Pero alguien me dirá: ¿y acaso no es esto lo que no debemos hacer, ya que nuestro gran problema es que pasamos demasiado tiempo con nosotros mismos? Esto ciertamente contradice lo que usted ya ha dicho, pues nos previno contra la morbidez y la introspección, y ahora nos sale usted con que tenemos que conversar con nosotros mismos. ¿Cómo reconciliar ambas cosas? De la siguiente manera. Yo sostengo que debemos hablar con nosotros mismos antes que permitir que nuestro yo nos hable a nosotros. ¿Podemos darnos cuenta de lo que esto significa? Me permito sugerir que el problema principal en todo este asunto sea de la depresión espiritual es en cierto modo que dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros, en vez de que nosotros hablemos con nuestro yo. ¿Intento acaso parecer deliberadamente paradójico? Todo lo contrario. He aquí la esencia misma de la sabiduría de este asunto. Estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en lugar de dialogar con nosotros mismos. Tomemos, por ejemplo, estos pensamientos que nos asaltan al despertar. No los hemos originado, pero ellos comienzan a hablarnos y nos recuerdan los problemas del día anterior. Comienzan a hablarnos y nos dicen: alguien está hablando, ¿pero quién? Nuestro yo. Ahora bien, el salmista aborda el problema de la siguiente manera. En vez de permitir que su yo le hablara, fue él quien comenzó a hablar consigo mismo. Y pregunta: ¿por qué está intranquila dentro de mí? Su yo había estado deprimiéndolo y aplastándolo, así que se sobrepone y dice: ego, escúchame un momento, que voy a hablarte. ¿Hemos captado el sentido de mis palabras? Si no es así, nuestra experiencia es muy limitada. El arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Tenemos que dialogar con nosotros mismos y predicarnos a nosotros mismos y cuestionarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarnos: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Qué motivos tengo para perturbarme? Tenemos que volver los ojos a nosotros mismos y reconvenirnos a nosotros mismos y condenarnos a nosotros mismos y exhortarnos a nosotros mismos en vez de estar murmurando de modo tan apesadumbrado e infeliz
decirnos a nosotros mismos: en Dios pondré mi esperanza. Después de esto debemos tener presente a Dios y quién es Él y lo que Él es y lo que ha hecho y lo que se ha comprometido a hacer. Una vez hecho esto, terminemos con esta gran nota. Desafiémonos a nosotros mismos, desafiemos a los demás, desafiemos también al diablo y al mundo entero, y digamos con el salmista algo como: todavía he de alabarle por la salvación de su rostro, que es también la salvación del mío. Él es mi Dios. He aquí, en síntesis, la esencia del tratamiento. Según vayamos avanzando con nuestras consideraciones en torno a este asunto, habremos de desarrollarlo. El punto esencial es entender que debemos controlar a nuestro ego, a este otro hombre que habita dentro de nosotros. No lo escuchemos, sino dirijámonos a él, hablemosle, condenémoslo, reconvengámoslo, alentémoslo, en vez de escucharlo plácidamente y permitirle que nos arrastre y nos deprima. Recordémosle lo que sabemos, pues esto es lo de siempre, lo que siempre hará: arrastrarnos y deprimirnos si le permitimos asumir el mando. El diablo se apodera de nuestro ego y lo usa para deprimirnos. Debemos erguirnos a la manera del salmista y decir: ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Basta ya, en Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré por la salvación que viene de su rostro.